Noches, profesor César, cordial saludo. A continuación voy a hacer mi resumen, el video de resumen de las videoconferencias, no sin antes darle las gracias a usted por compartir su conocimiento y el tiempo que nos dio para compartir este conocimiento. Digamos que en la primera videoconferencia empezó usted haciendo un contexto de lo que fue la época de la Edad Media. Ese contexto fue iniciado mostrándonos o enseñándonos que duró este tiempo, casi 1000 años, desde la caída del Imperio Romano hasta la caída de Constantinopla en 1453. Ese inicio, digamos, como ya mencionaba, se marcó por la caída del Imperio Romano, el inicio del Imperio Carolingio, el florecimiento cultural y la posterior caída del Imperio Carolingio con la muerte de Ludovico. Se dividió en tres etapas. Primero, la temprana Edad Media, donde hay una aparición del Islam. Luego la Alta Edad Media, empieza la expansión de las cruzadas, aparecen las ciudades, las universidades, aparece la burguesía. Para la Baja Edad Media ya hay una decadencia, llegan las crisis, las hambrunas, la peste negra, las revueltas sociales. Eso, digamos, marcó esas tres etapas. Y en las características de la Edad Media encontramos que, digamos, en la parte social, la conformación del modelo feudal, que también aplica como característica política. En la característica política también tenemos la imposición como tal del poder de la Iglesia Católica. En las características religiosas había una hegemonía espiritual y también de alguna forma termina imponiéndose el catolicismo como religión. Entre las culturales, usted destacaba que uno de los grandes aportes de la Edad Media para la humanidad es la creación de la universidad. Ya para la segunda conferencia entramos a hablar de la filosofía como tal, o de los pensadores de esta época. En este caso, en la segunda videoconferencia, usted empezaba abordando los pensadores cristianos, que grandes influencias en las generalidades. Hablamos de que la principal influencia fue del pensamiento aristotélico, no solamente para los cristianos, sino para todos los filósofos y pensadores de esta época, que intentaron hacer, digamos, o mediar entre sus religiones y el pensamiento o digamos, el razonamiento aristotélico. En educación tenemos que los grandes catedrales se habían convertido o se fueron convirtiendo en grandes centros educativos. Verdad y revelación, la Biblia aparece como verdad revelada, entre relación, fe y razón. Aparece la persona que pongo aquí en la imagen, de las imágenes que usted nos compartía, Santo Tomás de Aquino, que aparece como el gran mediador, digamos, o principal, porque la mayoría de los filósofos en esta época intentaron mediar entre la fe y la razón, pero el principal o el más destacado es Santo Tomás de Aquino. Entre los principales filósofos en el mundo cristiano de la Edad Media, tenemos en la primera parte, en la temprana Edad Media, a Juan Escoto, a Pedro Abelardo y a San Anselmo de Canterbury. En la Alta Edad Media aparece, como mencionaba antes, Santo Tomás de Aquino, Alberto Magno, y para la Baja Edad Media, mencionaba usted en la presentación a Juan Duns Escoto y a Guillermo de Ockham. Para la tercera videoconferencia ya entraba a hablar sobre la filosofía árabe y la filosofía judía, con el fin pues de mostrar los aportes de estas culturas a la humanidad y también mostrar las ideas de sus principales filósofos. En este caso, en la filosofía árabe, pues entendíamos que el Islam básicamente es fundado por Mahoma y su libro es el Corán. Entre sus fundamentos doctrinales tenemos que Alá es Dios, Mahoma profeta,
También se hablaban de los avances que como tal, o los aportes que el Islam o que la filosofía árabe hizo a las matemáticas, en la astronomía, en química, en medicina. Estos grandes pensadores que hicieron grandes aportes, se destacaba a Al-Kindi, a Al-Farabi, a Averroes, entre los principales que se destacaron en la presentación de esta tercera videoconferencia. Luego el judaísmo, pues su libro sagrado es la Torá, es otra religión monoteísta abrahámica. Entre sus bases o sus pilares encontramos que está Abraham, pero también encontramos a Moisés y se basa en el Antiguo Testamento. Los pensadores representativos, Avicenna y Maimónides, es digamos los que aparecen en la presentación que usted nos hacía de la filosofía judía, y cerraba esta presentación con la Escuela de Traductores de Toledo, donde veíamos que el principal estudio de los traductores de Toledo se basó en Aristóteles, pero también ellos hicieron, digamos, estudios en ciencias, en astronomía, en medicina. El intercambio cultural se basó en la tolerancia, lo que llevó a un florecimiento cultural en España y en el resto de Europa, con la confluencia de estos pensadores árabes, judíos y cristianos. Y esto es básicamente mi resumen, a grosso modo, en este tiempo, para no pasarme de los 8 minutos, de lo que fue las 3 videoconferencias. Eh, digamos, este video queda aquí, y con lo cual nuevamente le doy gracias, profesor César, por su tiempo. Hasta luego.